sea Dios, que está su palabra para poder llevarnos por ese camino correcto. El título de la prédica para el día de hoy, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hay varios pensamientos, varias preguntas que la mente se formula día a día. ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo encontrar la prosperidad? ¿Será que en algún lugar la vida es mejor? ¿Es más fácil? Muchos pueden decir, por supuesto, la vida sería mejor con otro trabajo, con mayores ingresos. La vida sería más cómoda con una casa amplia, con un vehículo nuevo, con un vecindario próspero. Para los jóvenes, la respuesta puede ser, su vida sería mejor en una universidad privada, una facultad más interesante, amigos con pensamientos de acuerdo a ellos. Para los ancianos, la vida podría ser mejor si es que disfrutaran de buena salud. Para otros, la vida sería mejor si su cónyuge es más atento, si sus hijos son más respetuosos, más obedientes, si el círculo de amistad es más amplio. Para muchos, en Long Island, comúnmente usted escucha, mi vida sería mejor si me mudo a otro estado, si estoy en otro estado, fuera de Long Island. Para personas que están dentro de los Estados Unidos, muchos pueden decir, mi vida sería mejor en mi país, en mi pueblo, en mi nación. En definitiva, el pensamiento es que la vida puede ser mejor en otro lugar, que todo podría ser mejor en otro lugar. Pero ese es el pensamiento que está apartado de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar ni nos podemos nosotros apartar de la realidad ni de situaciones difíciles. Se dan cambios repentinos, decisiones que se toman a la ligera, las cuales pueden ser puertas al fracaso. No existe un mayor problema que el dudar de Dios. Pensar que Él no es capaz de suplir nuestras necesidades, que su plan de formación es muy difícil, que es muy duro. Pensar que nos merecemos mucho más de lo que nosotros tenemos. Pensamos que Él no está ahí. Estamos lejos de la voluntad divina. Porque el pensamiento, yo sé a dónde tengo que mudarme. Yo sé a quién tengo que servir. Yo sé en dónde voy a emplear mi tiempo. Yo sé a quién debo amar. Yo sé a quién debo ayudar. En fin, es tu decisión. No cuenta el pensamiento de Dios. No cuenta sus enseñanzas recibidas por medio de la palabra. Es algo que vamos a ver a continuación en la historia de una familia que se olvidaron de las promesas de Dios. Ellos hicieron lo que ellos pensaron que era conveniente, que era adecuado. Tomaron su propia decisión, porque el pecado abundaba. Pero hay una buena noticia, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios de Ruth 1 al 22. 22 versículos. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá.
Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Que la palabra de Dios nos bendiga en esta mañana. Vamos a desarrollar esta prédica en 2 partes. La primera, de un pueblo de Dios a un pueblo pagano y enemigo. La segunda parte, del pueblo pagano al pueblo de Dios. Vamos a comenzar en el versículo 1 y el versículo 2. Se relata un acontecimiento. Nos dice las Escrituras que había hambre en la nación, y por esta razón una familia decide viajar de Belén a Moab. Este evento se da durante el periodo de los jueces, lo cual es muy importante entender qué estaba sucediendo en este periodo de los jueces, llamado también un periodo de la teocracia, porque Dios gobernaba sobre ellos. En este tiempo, las Escrituras nos dicen que el pecado abundaba. Al final del libro de Jueces, el último versículo dice que no había Dios en Israel, que cada cual hacía lo que a ellos les convenía. Era un tiempo de una decadencia política y una decadencia moral, de una depravación espiritual. Fue la época más oscura de la nación de Israel.
clara es esa naturaleza corrupta de este pueblo, que a lo largo de este periodo, aproximadamente 400 años, ellos estaban en un ciclo repetitivo. Rechazaban a Dios, Dios los disciplinaba, clamaban a Dios, Dios enviaba jueces para liberarlos. Un patrón de rebeldía, de juicio y de liberación domina cada suceso de esta nación y de sus habitantes. Ahora es evidente que un líder humano nunca hubiera sido ni será capaz de rescatar a un pueblo obstinado, un pueblo de dura cerviz. Y hoy todos los creyentes están conscientes, no solamente los creyentes, todos estamos conscientes de esta realidad. Un pueblo donde abundaba el pecado, estaba quebrado por su pecado, que anhelaban un verdadero libertador. Ese libertador, Jesús. Estos jueces eran simplemente una sombra del Hijo de Dios, del Hijo encarnado que iba a venir y a tomar sobre sí ese juicio de Dios. ¿Para qué? Para poder tener libertad y cumplir la promesa divina de que Él es eternamente fiel a su pueblo. Vemos una familia que abandona su tierra, que abandona su pueblo. El lugar de partida nos dice que era Belén. Belén estaba aproximadamente a 8, algunos dicen 6 kilómetros de Jerusalén. No era una distancia larga, digamos así. En principio se la llamaba Éfrata. El significado de Éfrata es campo fecundo, fertilidad, y más conocido como Belén, casa de pan. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es muy importante poder entender el significado bíblico de los nombres. Nuevamente, Belén, casa de pan, más común. Judá, Belén de Judá. Judá, lugar de alabanza. Y vaya poniendo atención a estos nombres. Aquí hay un padre de familia que vivía en la casa de pan, en el lugar de alabanza. Elimelech, el padre, su nombre, mi Dios es rey. El padre, su nombre significa mi Dios es rey. El nombre de su esposa, Noemí, agradable, placentera. Malón significaba el nombre de su hijo, enfermo. Su otro hijo, Malón Kelión. Eran nombres que rimaban. Significaba débil, decaído. Extraños nombres, ¿verdad? Usted le va a poner a su hijo Malión, débil. Kelión, Malión, enfermo. Kelión, débil. Un nombre a mi hijo. Bueno, pero ¿qué sucede? Que posiblemente en aquellos tiempos, aquellos momentos, eran los nombres más apropiados. Muchachos débiles, pues es débil. El hombre, el papá, Elimelech. Mi Dios es rey, Elimelech. Dale cuidado. Muy interesante a Moab. ¿Qué dice las escrituras de Moab? El Salmo 108 en el versículo 9, Dios dice, Moab, la vasija para lavarme. Aquí tenemos a un hombre con una familia en medio de una crisis que Dios ha permitido. ¿Para qué? Para desarrollar su carácter, una prueba de fe. Una familia que se muda a Moab, a una vasija. ¿Para qué se usaban las vasijas en aquellos tiempos? Para lavarse los pies sucios, se usaban. Similar a un cesto, una canasta, como ustedes la quieran llamar, un tarro, un bote de basura, similar a un campo de basura. Entonces tenemos a una familia que se va de la casa de pan
del lugar de alabanza a un basurero. ¿Qué nos muestra? No había. La confianza estaba muy lejos. No había la confianza en Dios. De la casa de pan a un basurero. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Dejó la casa de su padre para estar cerca de los cerdos. Aquí tenemos un relato, no de un hijo, tenemos un relato de una familia pródiga. Todo pródigo va a ser castigado, va a ser disciplinado. Pero cuando vuelve al Padre, el Padre no lo va a castigar, el Padre lo espera con los brazos abiertos. Es Dios que siempre espera a sus hijos, los espera que vuelvan hacia Él. Ellos salieron en desobediencia, rechazaron ser disciplinados por Dios. No quisieron pasar el proceso que Dios permitió para disciplinar a su pueblo, no solamente a ellos, al pueblo entero. ¿Por qué razón? Por su rebeldía. Habíamos mencionado un ciclo repetitivo, ¿no? Se alejan de Dios, pecan contra Dios, claman a Dios, Dios envía jueces para que los liberen y nuevamente vuelven a caer en lo mismo. Se alejan de Dios, pecan, claman, Dios los ayuda. Ellos estaban acostumbrados a esto, esta era la vida que ellos prácticamente llevaban, estaban en desobediencia. Todos hacían lo que bien les parecía. Un pueblo de Dios que se olvidó de las advertencias, se olvidaron de los mandatos de Dios. Ellos lo conocían muy claro, dice Deuteronomio 28, les voy a leer el 42, el 45 y el 48. Ignoraron las advertencias de Dios. Por eso Dios, enjambres de langostas devorarán todos los árboles y las cosechas de tu tierra. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandamientos y preceptos. Ellos serán señal y advertencia permanente para ti y para tus descendientes, pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. ¡Qué advertencia! Ese rato todos tiemblan, todos están buscando de Dios, pero enseguida se olvidan. Se esfuman las advertencias de Dios. Llegan malas decisiones. Aquí vemos la mala decisión de un padre, de un varón, de un padre, de un esposo. Malas decisiones. Convierte a su familia en una familia pródiga, lejos de Dios. Un padre que lleva a su familia de la vida a la muerte, de la casa de bendición al lugar de maldición, del lugar de adoración al lugar de abominación, lugar de alabanza. Judá se va del lugar de alabanza al lugar donde adoraban otros dioses extraños, a un lugar donde Dios abominaba todos sus actos. Un padre o una madre que se puede encontrar solo y dirige a su familia basado en sus pensamientos, basado en sus conocimientos, en sus deseos, van a ser un fracaso. Muchas de las consecuencias pueden ser a largo tiempo, muchas pueden ser inmediatas. Padres, madres, ¿cómo tú vas a tomar tus decisiones? ¿Son dirigidas por el Espíritu de Dios? ¿O son dirigidas por tu orgullo, por tu experiencia, por tus conocimientos, tus estudios?
¿Sabías que tus malas decisiones podrían llevar a toda tu familia, a la mayor desgracia, a la misma muerte, apartados de Dios? No hay nada bueno. Dice Romanos 8:12. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Qué hermosa promesa. Entonces, ¿por qué no seguir el ejemplo del Padre? ¿De cuál Padre? De Dios. Él es nuestro Padre. Dice 2 Corintios 6:18, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pero eso no sucede, hacemos todo lo contrario. Lo que hizo con su pueblo, Dios sigue haciendo con sus hijos. Sacarlos de la esclavitud del pecado, y es el ejemplo para todos los padres, para todas las madres. Dios llevó a su pueblo de la esclavitud a la tierra de leche y miel. Deuteronomio 26. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron un gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Jueces 6:8. El Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Dios Padre es quien guía a sus hijos para su propio bienestar. Mas los rebeldes siempre van en la dirección opuesta a los mandatos de Dios. Y este pueblo vivía en una constante desobediencia. En los versículos del 3 al 5, nos relatan la desobediencia y la poca fe de un varón de Belén de Judá y de sus hijos. Dice el versículo 3 de Ruth 1, del 3 al 5 dice, y murió Elimelech. Vamos a ver las consecuencias de esta desobediencia. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Una desgracia tras otra. Muere el padre. A continuación los hijos se casan con mujeres extrañas, desobedecen a lo establecido por Dios en Deuteronomio 7:3. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones. No darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. En el 28:21, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Eran muy claras las advertencias del Señor. El castigo recae sobre toda la familia. Todos pecaron en contra de Dios. Recordemos que siempre es mejor pasar hambre en la voluntad de Dios que disfrutar de banquetes pero apartados de su voluntad. Noemí aprendió esto de una manera muy difícil. Escuche, un viaje corto se convirtió, dice la Escritura, en una estadía de 10 años. 10 años. 3 funerales, 3 entierros de sus seres más queridos. Y quizás por primera vez en mucho tiempo se dio cuenta de lo tan lejos que estaba ella de Dios, tan lejos que estaba de su casa. Pero este no era el final de su historia.
es simplemente el principio, tome bien en cuenta, simplemente el principio de un nuevo comienzo que no podía ni imaginarse esta mujer, Noemí. Pero ella olvidó que Dios, al que ama, disciplina. Ella olvidó y fue rebelde, desobedeció, hubo mucha incredulidad, pero ella iba a ser castigada. Pensaron escapar de un juicio, de una disciplina, para caer en uno mucho más grande. Recordemos que el hambre en aquellos tiempos, como leímos, era un castigo a la desobediencia del pueblo por su ciclo de rebelión, de desobediencia, de pecado. Esta familia pensaron que podían escapar de la ira de Dios, que nunca los iba a alcanzar. Noemí no murió, pero su dolor era mucho mayor que la muerte. Estaba desamparada, sin marido, sin hijos, estaba amargada. En el versículo 5 al 15, vemos que en medio de este dolor, esta mujer, en medio de la tristeza, del dolor, de la amargura, toma una decisión sabia, de regresar de Moab a Belén, del basurero a la tierra de pan, a la tierra fértil. Emprende su viaje con un desacuerdo con sus nueras, dice el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Noemí piensa en lo mejor para sus nueras. Ella está pensando, ¿qué es lo mejor para ellas? A continuación, versículo 8. Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron. ¿Cuál es la respuesta de las nueras para Noemí? Noemí les dice: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? De esto, Noemí no quiere que vayan con ellas. Su razón tiene mucho sentido en ese momento. Dice: ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, de iros, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí dijo: he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Dijimos que el significado de los nombres era muy importante. Aquí, Orpa, su significado es testaruda. Muchos lo ponen como sierva, testaruda, Orpa. Y Ruth, el significado de ella es encantadora, hermosura, encantadora, lo que tiene relación con esto. En sí ella era una mujer maravillosa, con una personalidad maravillosa e inteligente. Además llegó al conocimiento del verdadero Dios. Las dos nueras, estas dos mujeres, estaban decididas a dejarlo todo. En aquel tiempo era una costumbre en el occidente, cuando alguien partía, de acompañarlo. Como usted dice: yo te encamino, o yo te acompaño, caminemos. Bueno, aquí no, solamente 2 pasos, pero en su tierra, en la hacienda que usted tenía, ya, recuerde, vamos, yo te acompaño, y usted camina y va conversando, y luego le dice: bueno, que tengas un feliz viaje. Esto estaba sucediendo. Las dos nueras estaban acompañándola a ella, y ella les dice: un ratito, ya es hora, ¿dónde van? Regresen. Y ella le dice: no, vamos contigo. Continúan caminando, y dice: bueno, es hora de que ya regresen. Otra vez les dice: tienen que regresar. Póngale atención. Una mujer
del pueblo de Judá, de la tierra del pan. Está con dos mujeres de un basurero, en otras palabras, de un lugar con dioses ajenos, actos que abominaban a Dios, y le dice, vete allá. ¿No debería ser lo contrario? Ven, sigue, vamos al lugar de pan. Pero esa no fue la reacción, fue todo lo contrario. Ella los estaba dejando, los quería dejar. ¿Por qué ella los quería dejar? Porque aquí vemos que ella estaba amargada, que no había fe, que ni ella misma creía en el Dios de Israel. ¿Para qué te vas a ir? Que no hay nada ya. No tengo hijos, estoy vieja, moabita, en un lugar donde te van a acusar, casarse. Olvídense, eso no va a pasar, jamás. No hay absolutamente nada por qué ustedes podrían regresar allá. Orfa, recapacita, tiene razón. Me regreso a mi tierra, a mi casa, a mi madre, a mis dioses. Pero Ruth no. Ella continúa. Esto nos muestra, si lo vemos dentro del cristianismo, lo podemos asimilar con lo que sucede en las iglesias, con gente que se convierte. Demuestran mucho amor a Cristo, se ve que su vida ha cambiado, están sirviendo. Aparentemente, usted ve un cambio repentino. Bueno, es Dios. Dos personas. Las dos están llorando, quebrantadas, sirviendo a Dios, haciendo todo lo bien. Llegan a posiciones con mucha responsabilidad y rato menos pensando, repentinamente se pierde la una. ¿Qué pasó? Se fue, se alejó. Bueno, es donde se va a ver un convertimiento genuino. El tiempo se encarga de mostrarlo. Orfa fue un momento de tristeza, un momento de esperanza, un momento que, bueno, me voy. Pero recapacitó y dijo, no, allá no hay nada, voy a estar peor. ¿Voy a dejar todo? No fue así con Ruth. Y eso sucede. Muchas personas, es un momento de emoción, no es un convertimiento, no es un arrepentimiento genuino, sino es simplemente un momento de emoción, de necesidad. Llegó con mucha necesidad a la iglesia por una u otra razón. Sí, Señor, yo te necesito y me vas a ayudar, me vas a sacar, vas a hacer todo lo que necesito, tú lo vas a hacer. Pero cuando vienen las pruebas, las dificultades, uno se da la vuelta y el otro continúa. El arrepentimiento genuino viene a ser como una mujer en su casa está barriendo, pero el afán bajo la alfombra, ¿no es cierto? Uy, viene alguien, toda la basura y la tierrita. ¿Qué? La casa se ve aparentemente limpia, hermosa, todo está limpio, pero nuevamente, y la basura se va a acumular ahí, pero la alfombra la cubre, ¿no? Va a llegar un rato que va a apestar, que va a oler mal. Así sucede en la vida de muchos. Está cubierto el pecado, está tapado el pecado, pero el verdadero arrepentimiento lo saca de su casa, lo echa fuera, le saca de su vida, no más, se acabó, porque ya apesta, ya hiede, no lo soporto más, fuera, no lo esconde. Ese es el arrepentimiento genuino. Y eso es lo que esta mujer hizo. No le importó nada, ella se despojó de todo. Ni familia, ni religión, ni dioses, nada. Yo lo dejo todo, me despojo de todo y creo en el Dios de Israel. Esa es la actitud que Dios espera en los creyentes verdaderos. Un arrepentimiento, un cambio. Recuerden que una persona que se convierte es una persona que se aparta del pecado y se acerca a Cristo.
la respuesta de Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, lo dijo más. Aquí está una de las más grandes confesiones de fe que usted puede encontrar en las Escrituras. Hemos dicho, una clara y genuina conversión. Aparte de eso, podemos ver una lección también de amor, de un amor incondicional, fidelidad, un amor genuino. Se puede ver el reflejo del amor de Dios, de las promesas de Dios. Él dice que estará con nosotros hasta el fin, que vive en los corazones nuestros, que el Espíritu Santo mora con nosotros, que somos su pueblo, que ni la muerte nos puede separar de Él. Algo que a estas mujeres sí les podía separar. Ellas dijeron que la muerte, que solamente la muerte los podía separar, nada más. A nosotros no. Dice Romanos 8:38, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ruth conoció este amor irresistible de Dios. Lo expresa ella claramente en sus palabras. Está dispuesta a perderlo todo. Todo. Su familia, todo. Habíamos dicho todo. Hasta su futuro. Que dice en Corintios 13. Ella estaba dispuesta a sufrir. Ella creyó. Estaba dispuesta a esperar. A soportar. Dice Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esa es la actitud de Ruth. Ella está decidida a sufrir. El amor de Dios está en ella. Ella cree en Dios, aunque su suegra le dice no hay nada, pero ella cree en Dios, está dispuesta a esperar y a soportar. En los versículos 19-22 nos dice, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y a Noemí no dijo nada más. Ante esto, ella se calla. Deciden pues continuar. Llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ellas les respondían, no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaráis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siembra de la ciudad. Aquí vemos tres viudas con tres formas distintas de manejar el dolor de la vida que simplemente no pudieron evitar. Hay circunstancias que van a llegar a su vida, inevitables. ¿Qué pasa con Orfa? Orfa parte. Su fe es superficial, basada en las circunstancias. Noemí regresa. Su débil fe la abruma por las circunstancias. Está amargada. Y llegó Ruth, su nueva fe que ve más allá de las circunstancias. ¿No es esa la fe verdadera de Dios? Esa es la fe de Ruth. En esta historia, de un comienzo, se relata en el versículo 1 un acontecimiento, las razones por qué la familia salió de su nación, y al final de este capítulo se relata otro acontecimiento, al llegar al lugar que ellas habían abandonado, la casa de pan, lugar de alabanza,
para ir a un lugar de una falsa adoración, de falsos dioses, donde la muerte los esperaba. Ellos no quisieron pasar el proceso de hambre que Dios había puesto. Ellos se olvidaron de las promesas de Dios. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en un lugar de una falsa adoración? Muchas veces deleitándose en las cosas mundanas, a punto de comprometerse por lleno con el mundo, sin importar lo que Dios piense, tomas tus propias decisiones opuestas a la voluntad de Dios. Has sentido que estás en un lugar de muerte, porque sabes que estás lejos de Dios, que has dejado el lugar de alabanza para llegar a un lugar, bote de basura, deleitado en propios deseos, propios planes. El verdadero arrepentimiento no hace eso, no esconde el pecado. Y eso llévenselo, el verdadero arrepentimiento no esconde el pecado. Recuerden que muchas veces no van a entender los propósitos de Dios. Tenemos una familia con hambre en la casa de pan. Una familia. Dios es todo, ¿cierto? Si tienes a Dios, lo tienes todo. Estaban en la tierra prometida, estaban en el lugar que Dios les puso, estaban en el lugar que Dios les había prometido de mucho tiempo atrás, estaban ahí establecidos, pero estaban con hambre. Luego regresa esta mujer a la casa de pan y dice: estoy vacía. Está en la casa de pan y dice que está vacía. Para concluir, ¿alguien podría entender los planes y propósitos de Dios? Noemí no entendió el propósito de Dios. Ella llegó llena de amargura. A pesar de que vio a un pueblo perdonado de su pecado, porque escuchó que Dios los había visitado. Pero eso no le importó. Dios, como siempre, su misericordia los prosperó. Ella seguía amargada porque había perdido todo lo material. Se olvidó que el cielo es su casa, que Dios es su Padre. Eso no era suficiente para ella. Quizás tú hayas perdido todo. Esa pérdida causa amargura en el corazón. Pero es necesario reconocer que se ha fallado contra un Dios santo. Recordar que las aflicciones son pasajeras. Recordar que son momentáneas, pero que éstas dejan un peso de gloria. Según las Escrituras, el dolor es el proceso para alcanzar madurez. La crisis condiciona el carácter. Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, dijo: el arte de la vida es evitar el dolor. Se escucha bien, pero permítame decirle que el verdadero arte de la vida es saber cómo evitar el dolor. No es saber cómo evitar el dolor, sino saber cómo responder. No evitarlo, porque está ahí. Es cómo usted responde al dolor, al sufrimiento. Ese es el verdadero arte. ¿Cómo responder en la aflicción? Esta mujer sabía que falló. Reconoce que Dios ha castigado su pecado, sí. Pero hasta el momento no puede ver la gracia de Dios, que ella y su nuera siguen vivas. No había ninguna razón que ellas estén todavía con vida. Era la misericordia de Dios. Fueron salvadas. Su familia murió. Les trajo al lugar de pan en el momento preciso, en el momento de la siega de la cebada. ¿Para qué? Para mostrarles que Dios es el proveedor. Esta mujer regresó por comida porque escuchó que Dios había visitado. Ella regresó por la comida, mas no regresó para caminar con Dios. Regresó para caminar por los campos que había allá en la siega, mas no para caminar con Dios.
pero Dios es quien la lleva en su providencia para cumplir con su plan perfecto de redención. Muchos regresan a la iglesia y espero que no sea que nadie regrese simplemente a la iglesia, sino que tú regreses a Cristo, que tú no regreses por el pan, que tú no vengas por la necesidad, que tú no lleves a la gente por la necesidad, por el pan, sino que tú los lleves a Cristo, no a caminar por los campos que están frondosos, sino a caminar con Dios. Ese es el propósito. Si sientes que te has alejado de Dios, que estás apartado de Él, es el momento para poder arrepentirse, para poder ir a los brazos de Cristo, como el Padre que no rechaza a ningún hijo, que se arrepiente, conoce las necesidades y está listo para abrazarte, está listo para perdonarte, está listo para sacar estas vestiduras sucias, rotas, y vestirte con el manto de justicia de su Hijo amado, de Cristo, para invitarte a sentarse en su mesa y que puedas deleitarte de sus delicias que el mundo no te puede ofrecer. Él ha prometido que nunca nos abandonará. Ha prometido que Él suplirá toda necesidad. Así es de que es necesario que todos demos gracias a Dios por lo que Él ha dado y que estemos satisfechos con lo que Él nos ha dado. Las aplicaciones para hoy, 2 aplicaciones. La primera, pídele a Dios que abra tus ojos. Si lo desea anotar, pídele a Dios que abra tus ojos para que no te quejes más y puedas ver y entender cuántas bendiciones y gracia hay a tu alrededor. Pídele a Dios que abra tus ojos para que no te quejes más y puedas ver y entender cuántas bendiciones y gracia hay a tu alrededor. La segunda, da gracias a Dios porque te ha disciplinado. Da gracias a Dios porque te ha disciplinado. Ha deshecho tus planes y no ha permitido que te seques. Da gracias a Dios porque te ha disciplinado. Ha deshecho tus planes y no ha permitido que te seques y mueras como muchos que caminaban contigo. Nuevamente, da gracias a Dios porque te ha disciplinado, ha desechado tus planes y no ha permitido que te seques y mueras como muchos que caminaban contigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios bendito. Gracias, Jesús. Gracias porque tu palabra nos corrige, tu palabra es vida. Y que, Señor, permitas que recordemos en esas aflicciones,